Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, con 309 votos a favor y 201 en contra. La resolución ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo, el Grupo Conservador y Patriotas por Europa. Los eurodiputados españoles que han votado en contra son los pertenecientes al PSOE, a Sumar, a Podemos, a Esquerra Republicana, al BNG y Bildu. Además, 5 eurodiputados socialistas portugueses han votado a favor, saliéndose de la disciplina de voto progresista, ya que los socialistas europeos habían votado en bloque en contra. Curiosamente, se han ausentado 200 diputados de un total de 720 a la hora de emitir su voto. La resolución, como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, no es vinculante en la práctica, pero sí es un claro mensaje político y una manera de empujar al reconocimiento internacional también por parte de los Estados miembros. Bueno, ayer fue el Día de la Vergüenza en el Parlamento Europeo. El Día de la Vergüenza para algunos. Y fue un día, pues hombre, un poco ilusionante para muchos otros, para los que creemos en la causa de la libertad. El Partido Popular Europeo, el Partido de Conservadores y Reformistas, es decir, el de Giorgia Meloni, el Partido de Patriotas por Europa, es decir, el de Vox, el de Le Pen, el de Orbán, e incluso la AfD, habían pactado, no, la AfD creo que en la redacción del documento conjunto no entró. Esos tres grupos habían pactado el documento conjunto donde se pedía reconocer a Edmundo González como presidente electo, reconocer a María Corina Machado como líder de la resistencia democrática en Venezuela, pedir que se persiga a ese gobierno de Maduro que está violando los derechos humanos. En el documento se insta a todos los países europeos a proceder inmediatamente con esas decisiones. A todos aquellos que aquí dicen que porque el Parlamento español tenga un voto más puede hacer lo que le da la gana porque representa la soberanía popular, bueno, pues supongo que ahora obedecerán el mandato del Parlamento Europeo, ¿no? Supongo yo que el gobierno español, usando sus propios argumentos, tendría que proceder hoy mismo a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Bueno, ¿quiénes votaron en contra? Partido Socialista, Día de la Vergüenza para el Partido Socialista. Los Verdes, Día de la Vergüenza para los Verdes. Y ojo, bueno, por supuesto, toda la purria comunista de diversas facciones. Y los liberales, o sea, Macron y demás panda, se ausentaron para no coincidir con la extrema derecha en el voto. Pero no les importa coincidir con la extrema izquierda del Parlamento Europeo en 2.000 millones de ocasiones, ¿no? Pero para reconocer la victoria de la oposición en Venezuela, eso les molesta coincidir con la extrema derecha. Qué asquito es Macron y todo lo que le rodea. Y qué perversión el término liberal. Bueno, eso fue el resultado global de la votación. Pero hay algo importante, y es que en alguno de los puntos el Grupo Socialista Europeo se rompió. Concretamente, en el punto relativo al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela, 58 eurodiputados del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, es decir, el 40% de los diputados socialistas en el Parlamento Europeo, votaron a favor de ese punto. Está partido a la mitad el Grupo Socialista Europeo. Pero es que entre esos 58 miembros del Grupo Socialista Europeo que votaron a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, había 8 eurodiputados españoles. Informa hoy El Mundo del resultado de la votación, y los eurodiputados socialistas españoles: Jonás Fernández, Lina Gálvez, Hanna Jalul, Juan Fernando López Aguilar, Cristina Maestre, Javier Moreno Sánchez, Marcos Rossempere y Elena Sánchez Murillo, se saltaron las indicaciones de Pedro Sánchez y votaron a favor
de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Es decir, no solo está partido el Grupo Socialista Europeo, es que está partida la representación del Partido Socialista en Europa. Bueno, me alegra que estos 8 eurodiputados se saltaran las instrucciones infames de Sánchez para no reconocer la victoria de la oposición. Tengo curiosidad por ver cuál va a ser la reacción interna en el Partido Socialista a lo que evidentemente constituye un desafío a Sánchez. La resolución pues salió aprobada con el voto a favor, la resolución conjunta con el voto a favor del Grupo Popular, de Conservadores y Reformistas, de Patriotas por Europa, e incluso se sumó también la AfD del Grupo Identidad y Democracia. Lo dicho, el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González y María Corina Machado y Edmundo González lo han agradecido, y el Parlamento Europeo ha instado a que los países reconozcan a Edmundo González. Vamos a ver qué países hacen caso de esa recomendación del Parlamento Europeo. Cruce de declaraciones en el caso Koldo, ahora que llega a los tribunales. Los jueces están intentando verificar cuál era el procedimiento de la trama de cobro de comisiones en el Ministerio de Transportes y están lanzando unos a otros las responsabilidades mutuamente. Ahora un exalto cargo de Adif apunta a Isabel Pardo de Vera como contacto con la empresa del caso Koldo. Concretamente, Isabel Pardo de Vera era la presidenta del ente público Adif durante la pandemia, momento en el que se produjo presuntamente el desvío de fondos públicos. Dice Michó Miranda que fue la propia Isabel Pardo de Vera la que le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa investigada en la causa que gira en torno a la compra de mascarillas y que está vinculada a Koldo García. Estas declaraciones en sede judicial chocan con las palabras que el propio Miranda pronunció durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Entonces, el ya exdirector de personal de Adif eximió a Isabel Pardo de Vera, la presidenta del ente público durante la pandemia, de esa operación de compra de 8 millones de mascarillas por importe de 12,5 millones de euros. Hay que ver cómo le aclara la memoria y los recuerdos a la gente el tener que declarar delante de un juez, ¿verdad? Compareces en la comisión del Senado y dices que la presidenta de Adif, Pardo de Vera, pues no tenía nada que ver con el asunto del caso Koldo. Te empapelan, te imputan, te llevan ante el juez y oye, ¡pum!, de repente se te aclara la memoria y dices, pues sí, es que ella era el contacto con la empresa Soluciones de Gestión, que era la empresa que suministraba esas mascarillas. Por cierto, que algunas mascarillas no aparecen por ninguna parte. Vamos a ver, e incluso hay alguna información en algún medio, he visto hoy, de que se sospecha que parte de esas mascarillas se vendieron en el mercado negro. Lo cual estaría muy bien, ¿verdad? Se pagan con dinero público, llegan y en lugar de utilizarse, se venden luego en el mercado negro. Fíjate, doble ganancia. Bueno, pues vamos a ver qué nuevas sorpresas nos depara la investigación. Supongo yo que el juez llamará a Pardo de Vera a declarar en vista de que pues un exalto cargo de Adif le está echando el marrón a ella. ¿Era ella, Pardo de Vera, el contacto con la empresa de la trama de mascarillas? Apasionante esta temporada de la serie Koldo. La Guardia Civil detiene al acusado de pilotar la narcolancha que mató a 2 agentes en Barbate. Karim El Bakawi, el de 32 años, se entregó ayer en la comisaría de Barbate después de permanecer meses escondido en Marruecos. La investigación le considera el principal sospechoso de las muertes de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, que murieron el pasado 9 de febrero cuando su patrullera fue embestida intencionadamente por la narcolancha que pilotaba. También han sido identificadas otras 3 personas relacionadas con los hechos que
los investigadores creen que siguen fuera de España. La investigación detuvo inicialmente a los integrantes de otra narcolancha encabezada por Kiko el Cabra, pero fueron algunas de las imágenes que este grupo aportó las que ayudaron a identificar a la embarcación que realmente había arremetido hasta 6 veces contra la Zodiac de la Guardia Civil y que consecuentemente mató a los agentes. Curioso episodio, ¿no? Primero se detiene a unos, luego resulta que no tenían nada que ver y se identifica a quien sí tenía que ver, y el que conducía la lancha era un marroquí con antecedentes por narcotráfico, pero nos cuentan que estaba en Marruecos escondido en su... bueno, no muy escondido, estaba en su pueblo natal. Entonces nos cuentan que el gobierno no ha pedido ni siquiera a Marruecos que Marruecos lo entregue. Y de repente aparece el sujeto y se entrega él voluntariamente en Barbate. No lo sé, tengo la ligera sospecha, pero yo es que soy muy desconfiado de que aquí nos están ocultando alguna clave del asunto. ¿Por qué se entrega ahora a este tío? Dice algún medio de comunicación que es que los narcos de la zona le han convencido de que se entregue porque, claro, la presión policial estaba acabando con el narcotráfico allí. Bueno, si eso es así, no sé, ¿han entregado al verdadero culpable o han convencido a algún pringao de que se coma el marrón? No lo sé, tengo una sensación rara con toda esta historia. No entiendo que ahora de repente el tío se entregue voluntariamente cuando estaba escondido en Marruecos. Se me escapa alguna clave y me temo que no sé cuál es. Vamos con el tema de Oriente Medio, porque todo parece apuntar a que la ofensiva de Israel contra la base terrorista de Hezbollah, desde la que se lanzan todo tipo de misiles contra el norte de Israel, pues va a ir increciendo. Escuchen. En Oriente Medio continúa la tensión en la zona en medio del cruce de declaraciones. El líder del grupo islamista radical Hezbollah dijo ayer en un discurso televisado que la operación israelí contra los buscas y walkie-talkies de su organización es una auténtica declaración de guerra que recibirá un justo castigo. El discurso de Hassan Nasrallah se esperaba con gran expectación después de que 37 personas murieran y cientos hayan resultado heridos en el Líbano en el ataque coordinado sufrido por esta milicia islamista radical. Numerosas fuentes apuntan a que el ataque ha sido obra de los servicios secretos israelíes, que aún no se han pronunciado sobre la operación. Eso sí, el ministro de Defensa israelí dijo ayer que la guerra entra en una nueva fase. Mientras el líder de Hezbollah comparecía en televisión, Israel atacaba posiciones en el sur del Líbano y varios aviones israelíes de combate sobrevolaron Beirut. Este es el momento de mayor tensión desde que comenzara la guerra en Gaza tras los atentados terroristas de Hamas, de los que se cumplirá un año próximamente el 7 de octubre. Hezbollah y el Estado de Israel llevan lustros luchando en la frontera entre ambos países, donde se encuentra el centro de operaciones de esta milicia terrorista. Hezbollah está apoyada por Irán y se considera el gran enemigo de Israel, además de ser uno de los mayores apoyos de la causa de Hamas. Bueno, realmente todo es esperpéntico. Hezbollah dice... Bueno, Hezbollah lleva lanzados más de 8.000 misiles desde el Líbano contra el norte de Israel. Entonces ahora sale el tío de Hezbollah y dice que el ataque de los buscapersonas y los walkie-talkies de Israel es una declaración de guerra. Coño, y lo que estabais haciendo lanzando 8.000 misiles, que eran expresiones de amor. La retórica de estos terroristas es repelente, es esquizofrénica. Como si Israel hubiera hecho otra cosa que responder a los continuados ataques de Hezbollah. Israel no ha invadido el sur del Líbano. Israel ha invadido Gaza. Entonces, ¿por qué Hezbollah lleva lanzados 8.000 misiles? ¿Cómo que es una declaración de guerra? Lo que es una contestación
vuestra permanente ofensiva contra la población civil israelí, y es un escarmiento brutal, un escarmiento humillante. Israel ha desmantelado la estructura terrorista de Hezbollah. Bueno, miento, no la ha desmantelado. El verbo desmantelar implica que has terminado con ello. No. Israel ha dañado gravemente la infraestructura terrorista de Hezbollah. Pero los ataques con los buscapersonas y con los walkie-talkies han sido solo el principio. O sea, con eso ha sido una operación enormemente selectiva para la desarticulación de la base operativa de Hezbollah. Y a eso han seguido ayer los ataques aéreos contra las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, que han sido de una intensidad como no se conocía desde hacía tiempo. Más de 70 aviones israelíes participaron en el castigo a las posiciones de Hezbollah, que ha permitido destruir 1000 misiles. O sea, es que la cantidad de armas ofensivas, porque son ofensivas, de Hezbollah en el sur del Líbano es inmensa. ¿Y quién está detrás de todo eso? Pues evidentemente Irán. Hezbollah es una milicia, un grupo terrorista títere. Y buena prueba de ello es que uno de los heridos en el ataque de los buscapersonas ha sido precisamente el embajador iraní en el Líbano. El embajador iraní en el Líbano tenía su buscapersonas de Hezbollah, que le estalló en la cara cuando Israel hizo estallar todos los buscapersonas. Y a mí me llama mucho la atención en la arena internacional la permanente impunidad de Irán. Es que es espectacular. Irán intenta asesinar a un ex eurodiputado europeo, Alejo Vidal Quadras, un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, y todo el mundo guarda silencio. O sea, nadie ha pedido romper relaciones diplomáticas con Irán, exigirle responsabilidades por su implicación en el intento de asesinato en suelo europeo de un ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Es que estoy alucinando. ¿A qué se debe ese silencio? Le estalla al embajador iraní en Líbano un buscapersonas de Hezbollah en las manos. Es decir, queda patente lo que ya sabemos, pero queda ya en evidencia con una demostración física palpable, que el tío tenía el aparato de comunicaciones de los de Hezbollah, que Hezbollah es un títere de Irán. Y en lugar de salir inmediatamente a decir ¿qué hace Irán patrocinando un grupo terrorista en el Líbano?, lo que sale el majadero de Sánchez es a condenar la operación brillantísima de la inteligencia israelí contra las redes terroristas de Hezbollah. ¿Por qué ese perpetuo blanqueamiento de Irán? ¿Por qué ese mirar hacia otro lado cada vez que queda patente que Irán es una potencia que patrocina el terrorismo, que Irán es una potencia que organiza atentados contra políticos que le son incómodos, incluso en suelo europeo? Contra Putin, todos sabemos que Putin ha organizado operaciones para matar a opositores en Europa y por eso Putin es un canalla, ¿verdad? Lo es. ¿Irán hace lo mismo que Putin en suelo europeo? Intenta matar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo y aquí no pasa nada. Todo el mundo callado. Oiga, de verdad, es que no salgo de mi asombro. Y le estalla al embajador iraní en el Líbano un buscapersonas de Hezbollah en las manos y todo el mundo callado. No se levanta inmediatamente la comunidad internacional a señalar a Irán y a decir eres un estado paria a partir de ahora, porque patrocinas el terrorismo. Porque lo de Hezbollah, 8.000 misiles lanzados arbitrariamente contra población civil, ¿es terrorismo? Pues no, silencio. No quiero ni preguntarme cuánta gente con nombres y apellidos hay cobrando dinero del petróleo iraní. Pero vamos, tiene que ser muchísima. Tiene que ser muchísima para que estos silencios en torno a Irán sean tan moneda común de cambio.
no sé, supongo que algún día nos enteraremos de quiénes están en nómina del régimen que se dedica a apalear a mujeres hasta la muerte por el delito de no querer llevar el velo islámico. A lo mejor algún día nos enteraremos de que, igual que había políticos europeos cobrando de Putin a través de las empresas energéticas, pues algún día quizá nos enteremos de qué políticos europeos están cobrando del régimen iraní. Bueno, algunos ya lo sabemos. Pablo Iglesias, que no en vano tenía un programa en la televisión pública iraní, ese gran defensor del feminismo, en la televisión pública de un país que se dedica a matar a las mujeres por no querer llevar velo. Bueno, vamos con don Juan Carlos Tellez para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos desde Voz, donde seguimos narrándoles el día a día y el caminar de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente y candidato republicano Donald Trump acudió esta noche a la Cumbre Nacional del Consejo Israelí-Estadounidense para pedir básicamente el voto judío. Trump instó a los judíos a votar por él para combatir el antisemitismo en Estados Unidos y salvar a Israel del terrorismo. El expresidente fue más allá y cuestionó abiertamente a los votantes judíos que depositan su papeleta en el Partido Demócrata y en este caso en Kamala Harris, después de la actuación cuanto menos dudosa de la vicepresidenta en lo referente a la política exterior en Israel y a los propios ataques antisemitas que se están viviendo en territorio estadounidense. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris celebró un mitin repleto de estrellas y presentado por la estrella televisiva Oprah Winfrey, al que acudieron a través de la videopantalla personajes relevantes del mundo del espectáculo como Jennifer López, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock o Ben Stiller. La vicepresidenta que se da estos baños de masas que contrastan con la actuación de su campaña frente a la prensa. Les contamos en Voz que la campaña Harris-Walz ha establecido un récord negativo, el de ser los candidatos con menos entrevistas en la historia política de los Estados Unidos. De hecho, la vicepresidenta Kamala Harris lleva 61 días, ojo, 61 días sin comparecer en una conferencia de prensa. Sí la hemos visto en el debate presidencial o en entrevistas con medios amigos, pero no enfrentándose cara a cara con una diversidad de periodistas y una pluralidad de prensa a la que contestar a sus preguntas. Y ojo a este dato que les vamos a narrar y que es cuanto menos escalofriante. Casi un tercio de los votantes demócratas creen que la muerte de Trump habría sido positiva para el país. Una encuesta realizada después del segundo atentado contra el expresidente revela esta cifra que, como decimos, es aterradora. Casi un tercio de los demócratas creen que la muerte de Trump habría sido positiva para el futuro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell.